señores, está aquí con nosotros el licenciado Julio Talamonti, a 2 meses de que inició la pandemia COVID-19 en Guatemala. Así es, ¿cómo vamos a sobrellevar esta situación que nos está afectando como guatemaltecos? Licenciado Julio Talamonti, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Nancy, gracias, Andri, televidentes, ¿cómo están? Sí, efectivamente, hoy se cumplen 2 meses, usted lo ha escuchado bien, 60 días desde que se reportó aquel primer caso, y a 60 días Guatemala está ahora con 1.199 casos reportados hasta lo que se nos informe hoy a las 19 horas. Esto nos ha cambiado, ¿verdad? Precisamente el tema de nuestra vida estos 2 meses. A ver, Andri, Nancy, nos hemos tenido que acostumbrar a usar mascarilla en todo ámbito, nos hemos tenido que acostumbrar al distanciamiento social, nos hemos tenido que acostumbrar a la utilización de la tecnología, por ejemplo, en el caso de los niños para las clases, nos hemos tenido que acostumbrar a volver a aprender a lavarnos las manos ahora de una nueva forma, a cómo ingresar inclusive ahora los protocolos de ingreso a nuestras propias viviendas cuando venimos de la casa, y nos hemos tenido que acostumbrar a tantas cosas como por ejemplo hacer los mandados, los pagos, el súper o el mercado en solitario, entre otras cosas. Difícil la situación, Talamonti, porque este acostumbrarse a estas cosas que tú has mencionado y otras más nos lleva a permanecer en un estado de tensión, sí, en un estado de alerta, ansiedad, en un estado de ansiedad, porque muchos han perdido incluso el empleo, otros están suspendidos, y no es tan fácil soportar una situación así, porque si todo estuviera bien en la cuestión económica, uno dice, bueno, utilizar mascarilla no importa, pero este tipo de acostumbrarnos a eso, sí, más la presión económica, terrible. Difícil, ¿no? El COVID-19, Andri y Nancy, nos ha traído muchas cosas, lo que llamamos factores exógenos, es decir, lo que parece que está fuera, pero está muy relacionado. Mucha gente se ha quedado sin empleo, mucha gente ha sido suspendido su contrato, muchas sociedades mercantiles, empresas como le llamamos coloquialmente, han quebrado y han cerrado literalmente. A ver, inclusive, ¿recuerdan ustedes Semana Santa? Bueno, ¿quién iba a recordar, por ejemplo, para el tema de los amigos católicos, una Semana Santa sin procesiones? Para el tema de los amigos evangélicos, una Semana Santa sin servicios y sin todas estas reuniones que ellos realizan. ¿Y quién iba a imaginar, por ejemplo, también un Día de la Madre con aislamiento? Podíamos hace 2 meses imaginarnos que iba a estar bloqueado el paso interdepartamental por el avance ascendente de esta curva del COVID-19. No. ¿Y saben todavía qué es lo más dramático, Andri y Nancy? Que no hemos visto lo peor, es decir, todavía hay cosas, según nos avisan tanto los estadísticos, los infectólogos y las autoridades del país, que lo peor puede estar por venir y tenemos que tener mucho cuidado. Así es, incluso las actividades criminales han dado un giro 180 grados, licenciado Talamonti. Sí, es correcto, Nancy. A ver, no hemos tanto hablado, ¿verdad?, en estos 2 meses precisamente de la actividad criminal. Ahora, ojo, la actividad criminal ha continuado, es decir, los narcotraficantes han seguido con su tránsito de droga por el país, los tratantes de personas, los tratantes de armas también. El tema de las maras ha variado un poco porque ustedes han visto que como no hay autobuses no pueden extorsionarlos, entonces han variado. Les cuento algo, hace 2 días en la requisa que se hizo en el preventivo de hombres de la zona de 18 encontraron algunos cuantos miles de números telefónicos que estaban siendo extorsionados o por extorsionar, porque ahora la extorsión se ha vuelto domiciliar, hasta eso ha variado. Bueno, tenemos el caso de otros países, Italia, por ejemplo, por mencionar uno, pero también está Suecia, sí, también está, bueno, el mismo España, que ya regresó, por ejemplo, el Barça y el Madrid a entrenamientos, etcétera. Correcto. Tenemos digamos, esa luz de oportunidad de ver que esos países ya están volviendo a la normalidad, como para que en Guatemala también respiremos un poquito y sepamos que pronto podrá pasar esto, Talamonti. Sí, Andri, qué interesante lo que estás mencionando, porque nos lleva una reflexión de esperanza, pero, porque siempre hay un pero a veces, ¿verdad, Andri y Nancy? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el tema de China? ¿Qué ha pasado en el tema de Italia, de España, países que tú has mencionado? Estuvieron más de 90 días y en algunos de ellos casi los 120
20 días en cuarentena y algunos en cuarentena total cuando la cosa se puso muy terrible en los picos más altos de la primera hora del COVID-19. Ahora, en Guatemala estamos llegando a estos primeros 2 meses y Guatemala, tenemos que decirlo, se volvió un ejemplo latinoamericano en cuanto a la contención e inclusive un ejemplo mundial del COVID-19, pero estamos viendo en esta última semana cómo ha habido un repunte, se nos está volviendo familiar aquello que de 4 a 10 casos, a 20 casos, a 30, 45, 60 y ahora estamos en 80 como una media, ¿verdad? Y esto es dramático, significa una cosa, Andri y Nancy, no tenemos que confiarnos porque el COVID-19 sigue estando allí y es peligroso. Así es, licenciado Talamonte, ¿podría Guatemala aguantar 2 meses más, no solo en el tema psicológico, sino también en economía? Porque sabemos que miles y miles de personas se han quedado sin empleo. Esta es una situación muy difícil, no solo para Guatemala, Nancy, sino que para el mundo, tal y como lo mencionas tú y lo mencionó Andri hace unos instantes. Va a haber una recesión económica, de hecho ya lo está habiendo, solo en la economía más grande del planeta, que es Estados Unidos. Hasta la semana pasada, 26 millones de personas habían quedado sin empleo. Solo para Guatemala vamos a recibir al menos 1.000 millones menos de dólares en remesas este año. Solo el tema de la recaudación fiscal va a ser muy complicada, no llegar a la meta, sino que tener una recaudación fiscal mediana durante este año. Va a ser muy difícil, por eso tenemos que encontrar, fuera de los programas que está impulsando el gobierno para ayudar a aquellos que se les ha suspendido el contrato y les están dando los 75 quetzales diarios, 2.350 mensuales, encontrar la forma de reactivar la economía, de ayudar a las empresas a que no cierren, a que no quiebren, pero Andri y Nancy también a innovar, es decir, el teletrabajo y otras formas que podemos encontrar como una oportunidad dentro de la crisis. Talamonte, ¿cómo te despides de este segmento a 2 meses de la pandemia? Les digo algo, han habido fechas históricas, años históricos durante la historia de la humanidad. Cuando surgió, por ejemplo, en 1320 la peste bubónica, recuerden ustedes, destruyó a gran parte de la humanidad conocida en aquel momento. Hace un siglo con el tema de la gripe española, sí, pues también fue una cosa tremenda. Hoy nos toca a nosotros, a ti Andri, a ti Nancy, a usted que nos ve en casa, a su servidor, pasar por una pandemia, por una situación terrible, pero vamos a poder superarla. Va a costar mucho, va a ser muy difícil. Lo primero es que nos cuidemos y lo segundo es que veamos de qué manera todos juntos podemos levantar este país y podemos levantarnos nosotros mismos. Es un honor. Así es, las medidas de prevención deben prevalecer precisamente. Gracias, licenciado.